Hola, iniciamos esta introducción a Stellarium. Stellarium es un software simulador, un software que nos presenta el cielo en nuestro ordenador como si se tratara de un planetario. Por tanto, podemos ver el cielo que hay en este momento, con planetas, estrellas, etcétera. Y también podemos simular el cielo que se veía en el pasado o cómo se ve en el futuro. ¿Qué nos permite ello? Nos permite precisamente poder simular fenómenos, poder preparar sesiones de observación para ver o para localizar dónde se hallarán determinados astros o para prever o reproducir fenómenos que se dieron como eclipses, conjunciones, tránsitos, etcétera. Por tanto, se trata de un programa muy interesante para saber un poco más de astronomía, pero también es interesante por el hecho de que cada vez ha añadido más funcionalidades y en cada versión ha añadido más funcionalidades y estas funcionalidades han hecho que el programa ya permita también el cálculo de efemérides, permita la inclusión de catálogos que han realizado otros observatorios profesionales o incluso permite que podamos gobernar nuestro telescopio si está equipado con el sistema GOTO. Por tanto, se trata de un software muy interesante para el aficionado. Sin más dilación, vamos a stellarium.org, que es donde podremos bajarnos este software gratuito, y en la página que nos aparece en esta web tenemos las distintas versiones del software que podemos bajar y también, bueno, también nos ofrece una guía de usuario, también nos ofrece, que puede ser interesante tenerla a mano siempre, también nos ofrece un Stellarium versión web algo reducida y otras informaciones. Bajamos y nos instalamos nuestra versión para nuestro ordenador y seguidamente instalamos y ejecutamos. Una vez instalado, el software nos permitirá, si queremos, tener aquí un icono en el escritorio para poder acceder a él, o bien también desde el menú de inicio de nuestro ordenador. Bien, se ha cargado ya la primera pantalla del ordenador, vemos un campo magnífico, vemos el cielo, una parte importante del cielo. La configuración que en este momento estamos ejecutando no necesariamente se corresponde con la que puede cargarse en una primera ejecución del programa. Sin embargo, ello no nos impide que podamos modificarlo todo, porque realmente Stellarium es muy adaptable a las necesidades de los usuarios, de cada uno de nosotros. Bueno, tenemos aquí un campo, el cielo, son las 18 horas. Aquí, si nos fijamos en la pantalla que tenemos aquí un pequeño menú, ya lo explicaremos de qué se trata. Tenemos unos puntos cardinales, estamos mirando hacia el sur, vemos el suroeste y el este, y aquí en la barra inferior nos indica que estamos en la Tierra, bien, curioso. Veremos más adelante de qué se trata. Estamos en París, 42 metros sobre el nivel del mar. Aquí este dato nos está diciendo cuál es el campo de visión. Tenemos un campo de visión de 60 grados. Esta es una información más técnica de desarrollo, que es la cantidad de imágenes por segundo que se están cargando en este momento en nuestra pantalla. Y aquí tenemos la fecha de hoy, 30 de abril del 2020. Son las 18:05 UTC más 2, es decir, que realmente esta es la hora que nuestro ordenador tiene y que es la hora oficial, no es el tiempo universal, que correspondería a las 16 horas, puesto que estamos en horario de verano. Muy bien, ya ha aparecido por aquí la izquierda, ha aparecido un menú, tenemos un menú aquí a la izquierda y un menú debajo que también lo hemos visto anteriormente. Vamos a repasar un poco el menú para ir configurando el programa y de esta manera ya prepararlo para que nos sea realmente útil. La primera ventana, si nos fijamos al lado del nombre de cada ventana, siempre entre corchetes, al lado de muchas partes del software, nos aparece entre corchetes o alguna referencia a alguna letra o una tecla.
en este caso se trata de F6, es decir, que podemos también llamar a esta ventana con la tecla F6. Y aquí tenemos un mapa mundi donde podemos nosotros colocar nuestro lugar de observación, o también lo podemos buscar sencillamente. Si ahora buscamos Sabadell, el observatorio de Sabadell de la agrupación astronómica, vamos aquí y ya lo tenemos cargado, como podemos ver aquí debajo. Antes os he dicho que había planeta, que podemos escoger planeta. Como curiosidad, podéis aquí escoger otro astro desde el cual observar el cielo. Eso ya lo dejamos a vuestras manos y a vuestras ganas de querer explorar un poco nuestro sistema solar. Bien, hemos escogido una situación de nuestro planeta. También podemos introducir aquí unos datos e incluir nuestra localidad. Si no está en la base de datos, nosotros la teníamos previamente introducida, pero también podemos introducirla con nuestras coordenadas y establecerla como ubicación por defecto. Muy bien. Estamos ya situados. Este es nuestro cielo en este momento si miráramos hacia el sur. Vamos a la siguiente ventana. La siguiente ventana es la fecha y hora. Ahora en este momento son las 18:07 del día 30 de abril. Aquí podemos cambiar y podemos cambiar, pues podemos cambiar años, meses, hora. Podemos simular, por ejemplo, el 1 de enero o podemos simular una hora distinta. Podemos ir hacia la noche y podemos ver cómo se oscurece y el cielo que tenemos en ese momento. Por tanto, es una manera de desplazarnos en el tiempo. Aquí también podemos hacer referencia al calendario juliano, el día juliano, que muchos astrónomos utilizan porque es muy práctico el no tener el cambio de fecha a las 12 de la noche. Podemos volver al día de hoy, ahora, en este momento, si nos vamos aquí en la parte de abajo, en estos 4 iconos que son para controlar el tiempo, y clicamos aquí, en este icono con los 2 triángulos, uno mayor que otro, y volvemos a esta hora, a este momento, a las 18:08. Muy bien. Veremos más adelante estas 4 teclas qué significan. Vayamos a las opciones de cielo y vista. Estas opciones nos permiten escoger cómo queremos que se vea, cómo queremos que se represente en nuestra pantalla Stellarium. En este momento yo prefiero no introducir demasiados cambios. Veamos los cambios que nos pueden ser útiles y cada uno adaptará el programa según sus necesidades y según las pruebas que vaya haciendo y donde se encuentre más cómodo. Por tanto, yo en este caso, como mi deseo es ver el máximo de cielo posible, acostumbro a usar no la perspectiva la proyección de perspectiva porque solo nos ofrece 120 grados, yo prefiero la estereográfica que nos presenta 235 grados de horizonte. Por tanto, nos ofrece mucho más cielo. Y por otra parte, también me interesa alzar la vista, no tener el horizonte que ocupe tanta visión y, por tanto, como si alzáramos la cabeza. Y normalmente aquí, en este campo de vista de desplazamiento vertical, aquí le doy el valor de -30, lo cual nos da un cielo mucho más amplio para poder precisamente movernos por él. Aquí hay otros detalles. Un detalle interesante a tener en cuenta es que nos llega a simular la contaminación luminosa, la contaminación lumínica que tiene nuestra localidad y por tanto podemos simular un cielo perfecto o podemos simular realmente el cielo que tenemos en nuestras ciudades realmente muy contaminadas. Aquí tenemos otras opciones, no entraremos demasiado en ellas, sobre cómo se tienen que ver los objetos del sistema solar, etiquetas, magnitudes límite de las estrellas, los catálogos que cargamos. En este momento cargamos solo Messier, el ICE y el NGC. Podríamos añadir el Caldwell para los aficionados, que es un Messier con otros objetos también interesantes. Aquí tendríamos cómo se definen los colores con los que se definen todos los diferentes guías, líneas, etcétera, que pueden aparecer en el Stellarium. El paisaje podemos escoger, ahora tenemos cargado Geraint,
pero podemos escoger diversos paisajes. Inicialmente vienen con muchos menos, pero se pueden añadir desde la misma web de Stellarium, se pueden añadir más paisajes. Interesante, no lo veremos hoy, pero es de un disfrute importante recorrer la leyenda estelar, porque nosotros vemos las constelaciones dispuestas en el modo occidental, como las conocemos nosotros, pero aquí se recogen múltiples culturas de toda la historia de nuestra humanidad, y en ellas vemos las constelaciones con sus seres mitológicos y cómo identificaban algunas de las estrellas. Por tanto, vale la pena echar una ojeada, hacer un repaso en esta relación. Y por último, aquí tenemos los estudios. Los estudios son accesos, están aún en periodo experimental, son accesos a distintos surveys, distintos catálogos y distintas inserciones que se han hecho a Stellarium. Tarda un poco en cargarse. En ellas podemos tener pues constelaciones, dibujos de constelaciones distintos, la densidad de las observaciones del mapa de Gaia de la Data Release 2, imágenes del Digital Sky Survey, imágenes del Hubble, del Herschel, etcétera. No entraremos en detalles, pero es interesante tener a disposición estos elementos. Estos elementos se cargan en línea, por tanto tenemos que disponer de conexión a Internet para poder realizar la carga. No están cargados con el programa original. Prosigamos en el menú de la derecha, perdón, de la izquierda. Aquí tenemos la ventana de búsqueda. La ventana de búsqueda, aquí podemos buscar objetos. Si aquí colocamos, por ejemplo, Luna, tenemos la Luna y nos intentará buscar la Luna y nos la centra, y si os fijáis, la seleccionada. Seleccionado quiere decir que alrededor suyo han aparecido estas líneas de color rosáceo que nos indican que está seleccionado, y en la parte izquierda nos aparecen todos los datos de la Luna en este momento. Edad de la Luna, distancia, diámetro, altura, coordenadas, etcétera. Es hora de salida, hora de puesta, es realmente impresionante. Y además esta ventana de búsqueda también nos permite otras opciones muy interesantes. La pestaña Sinbad nos permite que el objeto, buscar objetos alrededor del objeto que tenemos seleccionado, que estén incluidos en la base, una de las bases más importantes, que es Sinbad. Y por tanto aquí hallaríamos toda clase de objetos, estrellas, galaxias, etcétera, de todo, de todo. Otra también nos permite situar el centro de nuestra pantalla en unas coordenadas concretas, que pueden ser ecuatoriales o pueden ser de cualquier otro sistema de coordenadas de referencia que deseemos. También dispone de listas de toda clase, sea asterismos, imaginaos catálogos, asteroides, todo lo que os podáis casi imaginar. Si ahora, por ejemplo, nos vamos al sistema solar, y el sistema solar ha ido a buscar un asteroide precisamente. Si vamos al sistema solar y ponemos, por ejemplo, Venus, vemos Venus y nos sitúa Venus en medio. O es de día, no se puede ver, y por tanto, pero nos lo ha situado en el centro de nuestro campo. Y la última es una parte de opciones que en todo caso ya investigaréis vosotros mismos. Prosigamos con estas opciones. La ventana de configuración es interesante, es la configuración general básica del programa. Cosas importantes: el idioma, podéis escoger aquí el idioma entre todos los disponibles, y hay otros ajustes de tiempo, y aquí nos permite guardar la configuración que tenemos cargada en este momento. Es decir, si ahora guardáramos, siempre nos aparecería el cielo tal cual lo tenemos cargado, con el paisaje que tenemos cargado y la situación que tenemos en este momento. También se puede guardar la vista. Hay otras configuraciones aquí. La información que nos ha aparecido antes en la izquierda de la pantalla podemos personalizarla o reducirla. Es
puede ser interesante, o escoger solamente los datos que nos interesan. En extras, aquí tenemos una manera de situar más botones de opciones en la pantalla. Esos botones que hemos visto en la parte inferior, podemos nosotros colocar más o quitar los que no nos sean útiles. Por tanto, es una configuración interesante. Y aquí, enseguida que lo carguemos, el programa, que carguemos Stellarium, aquí nos permite actualizaciones, cargas de catálogos de estrellas. Es interesante que carguemos el máximo número de catálogos a fin de disponer de un cielo lo bastante rico para que el software nos sea útil incluso observando con telescopio. Hay otras opciones de tiempo, de herramientas. Podemos hacer capturas de pantallas, opciones del planetario, etcétera. Aquí tenemos unos scripts, también os lo dejo para que investiguéis. Se trata de unos scripts en los cuales el programa nos muestra, por ejemplo, una simulación de un eclipse, un tránsito, o nos muestra un tour de las constelaciones, o nos muestra el analema, etcétera. Es interesante ejecutarlos, se ejecutan por aquí y es un espectáculo que es interesante. Y por último están los plugins. Los plugins son muy importantes porque algunos de ellos son funcionalidades que se añaden al programa, a Stellarium, y nos permiten que el programa nos sea aún mucho más útil, como antes había comentado al principio. Aquí tenemos, por ejemplo, el control de telescopio, coordenadas del ratón. Cuando querramos acceder o cargar alguno de estos plugins, lo que tenemos que hacer es seleccionarlo y cargar al inicio. En el momento en que el programa se vuelva a ejecutar, ya se iniciará con el plugin cargado. Y aquí podemos configurar ese plugin. Uno de los interesantes, porque nos permite cargar cometas y asteroides, es el editor del sistema solar. Entraremos un momento en él, ya lo tenemos cargado en este momento, y en él podemos cargar esos objetos que acabo de mencionar, los objetos menores del sistema solar, y la manera de hacerlo es con la pestaña Sistema Solar, importar elementos orbitales, y aquí podemos hacerlo. Por ejemplo, ahora serían asteroides, seleccionar bajar la lista de objetos de Internet, seleccionar un marcador. Es importante qué queremos cargar. En este momento podríamos cargar cualquiera de estos, o podemos cargarlos todos si queremos. Eso depende de nuestro interés, o NEOS, o cualquier tipo de estos tipos de asteroides, y luego obtener estos elementos orbitales. Con ello se cargan en el programa y ya podremos buscarlos y acceder a ellos. Por tanto, es interesante disponer de estos. En este momento, por ejemplo, tenemos cargados todos estos asteroides y también algunos cometas, que son ahora los más visibles. Muy bien, hay otras funcionalidades interesantes, novas, satélites, cuásares, exoplanetas, algunas ya están cargadas. Muy bien, hemos visto esta parte de configuración. Dejaremos de momento la ventana de cálculos astronómicos para más adelante, porque quizás sería una de las partes más interesantes del taller. Y luego tenemos la ventana de ayuda. La ventana de ayuda sencillamente nos especifica las combinaciones de teclado de nuestro ordenador que nos permiten acceder, activar, desactivar a diversas funciones. Por tanto, incluso yo aconsejaría, antes de para aprenderlas lo más pronto posible, imprimirlas y así poderlas consultarlas sin tener que abrir cada vez la ventana. También hay hay recursos acerca de informaciones diversas sobre Stellarium. Nos situamos y en principio lo primero que vamos a hacer es provocar que sea de noche. ¿Cómo provocamos que sea de noche? Cambiamos la hora. Cambiamos la hora y nos colocamos a hoy mismo, pero a las 23 horas. 23 horas, Venus se está ocultando. ¿Cómo nos movemos a través del programa? Muy sencillo. Si con el puntero del mouse y con el botón izquierdo del mouse arrastramos la pantalla hacia la derecha, nos vamos hacia la derecha, hacia la izquierda, podemos ir hacia la parte superior, la parte inferior. ¿De acuerdo?
Otra manera también, otro importante, importante funcionalidad es el zoom. El zoom se puede hacer con el mouse también, con la rueda del mouse exactamente, si acercamos el mouse, es decir, perdón, si rodamos hacia adelante la rueda del mouse, lo que hacemos es acercarnos, hacemos un zoom in. Si uh, rotamos la rueda del mouse hacia atrás, nos alejamos. Por tanto, podemos ver aquello que os decía al principio, que la proyección nos permite ver mucho cielo, que es lo que nos puede interesar a nosotros. ¿Qué tenemos en el cielo o qué podemos ver en el cielo? Hay muy pocas estrellas. ¿Por qué hay muy pocas estrellas? Porque primero hay luna, eso también lo simula. Tenemos una atmósfera que con la contaminación luminosa, lumínica, pues hace que sea difícil poder tener una calidad de cielo importante. Pero nosotros podemos quitar esa atmósfera. Si nos vamos a la barra inferior, aquí tenemos esta nube con esta estrella, y podemos tener tal cual veríamos el cielo si no hubiera atmósfera. Tenemos un cielo realmente espectacular. Ahora, por ejemplo, queremos identificar esta zona del cielo. Tenemos algunas estrellas que sí que están identificadas con su etiqueta correspondiente. Queremos ver qué constelaciones tenemos aquí delante. Aquí tenemos, en el menú inferior, tenemos el primer icono que nos muestra el dibujo de las constelaciones. Bueno, ya podemos identificar algo. Tenemos aquí algunas constelaciones que nos pueden ser familiares. Si nos desplazamos hacia otra parte del cielo, aquí tenemos las constelaciones que están saliendo ya del verano, las que presidieron el verano, y ya no son mucho más familiares, mucho más conocidas. Queremos saber el nombre de las constelaciones. Muy sencillo, nos vamos al icono inferior y el siguiente nos muestra las etiquetas de las constelaciones. Por tanto, ya tenemos identificado el Dragón, Hércules, Corona Borealis, tenemos por aquí Libra, Virgo, etc. Si clicamos en el siguiente icono, nos mostrará una representación artística de todos los personajes mitológicos que aparecen en el cielo. Todo esto lo podemos desactivar. Fijaros que se pueden desactivar también clicando distintas teclas de nuestro teclado. Podemos quitar constelaciones, podemos quitar las figuras o podemos quitar los nombres. Por tanto, ya hemos visto una manera de movernos por el cielo y de identificar estos objetos. Coordenadas. Aquí tenemos las coordenadas ecuatoriales, por tanto, las que están centradas en la estrella polar. Y también disponemos de las coordenadas azimutales. Las coordenadas azimutales son las que nos indican el ángulo desde el norte hacia el este de todos los astros por encima del horizonte, y la altura en grados también por encima del horizonte. Por tanto, son dos sistemas de coordenadas son los más usados. Astronómicamente se usan más las coordenadas ecuatoriales. Tenemos 3 botones más muy rápidamente que nos permiten podernos mover con más facilidad en todo el cielo sin tener en cuenta horizontes. Uno de ellos es el paisaje. El paisaje nos hace desaparecer nuestro campo, el campo que teníamos, y nos muestra el cielo que hay debajo del horizonte. Por tanto, aquí podemos ver claramente lo que hay debajo, lo que no podemos, incluso algunas constelaciones que no podemos llegar a ver desde nuestras latitudes. Si queremos quitar los puntos cardinales, sencillamente los clicamos aquí, o la letra Q, y nos desaparecen los puntos cardinales. Y el siguiente, ya os lo hemos enseñado anteriormente, es la simulación de la atmósfera. Realmente la atmósfera juega mucho, muchas veces en nuestra contra. Nos podemos mover también por este cielo, y al no tener atmósfera, el Sol nos aparecería como lo pueden ver los astronautas de la Estación Astronómica Internacional, sin la luz azulada que cubre las estrellas. Prosigamos con estas opciones. La siguiente, esta galaxia, este icono de galaxia, nos muestra todos los objetos de cielo profundo que
más destacables que se podrían llegar a observar. Si nos acercamos, seleccionamos por ejemplo M46 y lo centramos. Para centrar un objeto podemos hacerlo con la barra de espacio de nuestro ordenador. Ya lo tenemos centrado. Fijaros, aquí nos dice las características de este objeto de cielo profundo, y ahora con el mouse nos podemos acercar y aquí tenemos una representación magnífica de este cúmulo abierto, que además tiene siempre un regalo en su interior, que es una nebulosa planetaria. Muy interesante ver este cúmulo abierto de la constelación de Puppis. Aquí tenemos M47 y realmente la riqueza de las estrellas de los campos que se pueden ver estelares son importantes. Aquí tendríamos otras nebulosas, etcétera. Esta opción realmente nos es útil para movernos por el cielo con facilidad. Tenemos aquí, el siguiente es el planeta. La opción de planeta realmente lo único que hace es mostrarnos o desactivar las etiquetas que identifican los planetas. Si ahora, por ejemplo, nos vamos a Venus, que antes teníamos localizado, si clicamos el icono, nos mostrará como un punto, como un astro, pero sin identificarlo. En cambio, así podemos ver que se trata de un planeta. Las otras dos opciones son dos opciones que tengo un poco personalizadas y que uno nos carga el Digital Sky Survey y por tanto nos carga imágenes del cielo tomadas por el telescopio de Monte Palomar, y en el cual podemos ver el cielo con muchas más estrellas, con las estrellas de fondo que quizá no podemos llegar a cargar en Stellarium. En este caso, si queremos que desaparezcan las estrellas, no las de la foto, sino las de Stellarium, sencillamente clicamos en ese y desaparecerían. Y para volverlas a ver, volvemos a recuperarlas clicando en ese. Muy bien, hemos visto este cielo profundo, y aquí volvemos a tener las estrellas visibles, algunas de las estrellas con las etiquetas. Podemos hacer que el programa nos muestre más o menos etiquetas de estrellas, identificaciones de estrellas. Y la siguiente opción es una opción de esas que cargan surveys, que cargan catálogos en línea. No la activaremos en este momento, pero que sirva como ejemplo de que se pueden acceder a estas opciones y que posiblemente será el motivo de que tengamos otra sesión, otro taller de Stellarium. Prosigamos. En los siguientes 4 iconos nos aparece ese telescopio. Este telescopio no es más que decirnos cómo nos movemos en el cielo. Cuando movemos el mouse, clicando en el botón izquierdo del mouse, ¿qué nos pasa? Pues que o nos movemos en coordenadas como si estuviéramos encima de una montura ecuatorial, o como si estuviéramos en una montura sin montura ecuatorial, una montura azimutal con movimientos azimutales. Por tanto, es una manera también de ver los movimientos o simular los movimientos en nuestro estelario. Muy bien, la siguiente opción nos permite centrar algún objeto que tengamos seleccionado ahora en este momento. Precisamente tenemos Venus. Por tanto, si ahora apretamos esta opción, este icono, o apretamos la tecla espacio de nuestro teclado, lo que conseguiremos será que el objeto seleccionado se centre en nuestro campo. En este caso era Venus. Podemos hacerlo con cualquier estrella. Seleccionamos, por ejemplo, Sirio con un solo clic de nuestro mouse. Para deseleccionarlo es el botón derecho del mouse también, y lo seleccionamos. Si hacemos doble clic, inmediatamente también se centrará. Hacemos el clic y se centra. Si ahora nos centramos, por ejemplo, si nos seleccionamos Procyon con un solo clic y apretamos la barra espaciadora o apretamos esta opción, se centrará en nuestro campo. Si lo hacemos de nuevo con Sirio, se centrará Sirio en nuestro campo.
Otra funcionalidad interesante es que se muestre el programa Stellarium con luz roja. Con la luz roja mantenemos la sensibilidad de nuestros ojos que la luz blanca nos haría perder y por tanto podemos ver objetos mucho más débiles. Es esta opción de aquí, o control N, que también activa esta opción. Y la siguiente es interesante. Se trata de, es equivalente al F11 que muchas otras aplicaciones tienen, y es la que nos permite tener pantalla completa o ventana en nuestro sistema operativo, nuestro ordenador, en este caso Windows. Por tanto, es una opción interesante para salir si tenemos que hacer alguna consulta o atender cualquier otro programa. Muy bien, hemos visto estos 4 iconos. Vamos a los siguientes. Estos siguientes de aquí están un poco personalizados porque son funciones que para mí resultan extremadamente útiles. La primera es la medida de ángulos, la medida de distancias. Si ahora yo, por ejemplo, quiero saber la distancia que hay entre Urano y Mercurio, la forma que tengo de medirlo sería clicando aquí el medidor de ángulos, que es uno de los plugins que hemos cargado, y clicamos en Urano y manteniendo el mouse apretado nos vamos a este Mercurio. Aquí nos está diciendo la distancia a la que se encuentran los dos astros, 36 minutos casi 11 segundos. Por tanto, es una herramienta muy útil para medir cualquier distancia en el cielo. También tenemos una opción que es que yo la tengo básicamente por una cuestión de curiosidad, y es exoplanetas. Exoplanetas, si la activamos, nos muestra en círculos verdes exoplanetas que en este momento están identificados. Entonces, si clicamos encima de uno de ellos, nos muestra aquí el sistema planetario de qué se trata y el exoplaneta y los datos de ese exoplaneta y la distancia que en este momento conocemos de este sistema planetario, de este planeta, de un sistema planetario fuera del sistema solar. Prosigamos. Lluvias de estrellas. Lluvias de meteoros. En este momento tenemos las Líridas, que están al lado de Vega, las Líridas, y si clicamos encima de ellas, tenemos aquí los datos de estos meteoros, el cometa que los provoca, la actividad, el máximo, etc. Stellarium tiene un detalle muy curioso y que a mí me resulta muy simpático, y es el hecho de que de vez en cuando, si estamos mirando el cielo, veremos algún meteoro. La simulación hace que de vez en cuando, como si fuera de una forma muy natural, la frecuencia es muy baja, se vea algún meteoro en el cielo. Podemos aumentar la frecuencia y podemos casi simular una lluvia de estrellas, una lluvia de meteoros, pero es una característica realmente simpática de Stellarium. Muy bien, prosigamos con los siguientes. El siguiente, esta cruz con una flecha, nos indica, aparece aquí unos números y nos indica la posición del puntero del mouse. Por tanto, nos está diciendo ascensión recta 13 horas 21 minutos y declinación 55 grados. Y si nos movemos, nos va diciendo en cualquier momento la posición de nuestro puntero. Eso puede ser útil incluso cuando pues querramos saber una estrella que está al lado de algún detalle, pues qué posición tiene, ¿no? Es bastante útil. La desactivamos y por último tenemos una opción que también es muy personal y que es muy simpática, y es el hecho de simpática, aunque a veces nos cause molestias al hacer astrofotografía, y es que es activar los satélites, y él nos lleva a que Stellarium nos dibuja en el cielo los satélites que pueden aparecer en cualquier momento. Dibujemos ahora otra vez nuestro
nuestra Tierra, nuestro campo, y aquí tenemos una trayectoria de un satélite que, como habéis visto, se trata del Spot 7 y incluso los llega a dibujar mientras pasan por el cielo. Por tanto, podríamos, si está actualizada la base de datos, podríamos llegar a verlo en el cielo en ese momento. También es interesante porque identifica la Estación Astronómica Internacional, la ISS, la identifica y por tanto también podemos simular y, si lo tenemos actualizado, prever el paso de estas. Y por último, estos 4 botones de aquí, que son el control temporal. El control temporal yo casi os aconsejaría, porque es mucho más práctico, tener presente que se puede hacer con el teclado y es mucho más rápido y mucho más fácil. La K es la que permite que parar, hacer una pausa en el tiempo, podemos parar el tiempo, y al activarlo lo que hacemos es volver al ritmo normal del tiempo. Fijaros que el tiempo en segundos se va moviendo en el mismo ritmo de un reloj convencional. Si clicamos en la L, que sería este dato de aquí, sería el fast forward, aumentar la velocidad, lo que hacemos es aumentar la velocidad. Debemos ir con cuidado porque si se multiplica, muchas veces el programa se vuelve absolutamente loco y nosotros también. Por tanto, debemos usar con moderación esta opción, pero nos permite avanzar o incluso prever la disposición en el cielo en un momento determinado, siempre o siguiendo la hora o ver el movimiento de los astros. Podemos volver a recuperar la situación normal, sencillamente volviendo a clicar aquí. Vemos que el tiempo vuelve a avanzar a su ritmo habitual. Si queremos hacer el movimiento inverso, ir hacia atrás en el tiempo, tenemos la letra J o disminuir el tiempo y veremos que ahora los astros están apareciendo por el oeste y están desapareciendo por el este. ¿De acuerdo? Esto serían un control de tiempo que nos puede ser muy útil en determinados momentos. El último botón de la barra inferior, el que está más a la derecha, es el botón de cierre de salida del programa, que también se puede realizar con la combinación de teclas Control Q. Vamos ahora a ver esta barra de la parte superior derecha, que nos permite simular cómo veremos el cielo a través, o cómo veremos algún objeto que hayamos seleccionado a través de algún instrumento, por ejemplo, unos prismáticos o un telescopio. Muy bien, no sé, por ejemplo, situémonos en verano, nos vamos a verano para así y nos situamos a las 0 horas pasadas, una cosa así. Y ahora este será el cielo que presidirá nuestra época estival, con Júpiter, Saturno y ese día la Luna cercano a Júpiter. Y vamos a la barra superior derecha. Aquí entraremos por la parte más a la derecha, por el botón de más a la derecha, que es la configuración. Y aquí tenemos, vamos recorriendo las pestañas, el general, que nos permite cambios de opciones. Tenemos oculares. Aquí es donde entraremos nuestros oculares, los oculares que nosotros o queramos simular o que tengamos para luego para ver el aspecto que tendrá nuestra observación antes de observarlo durante la noche. Y aquí también podemos incluir prismáticos. Aquí tenemos lentes correctoras o lentes Barlow. Tenemos sensores se refiere a sensores de cámara, CCD o cámara de otro tipo. Y aquí entraremos aquí nuestros telescopios o nuestro telescopio. Bien, aquí es una referencia general de quien ha programado este plugin. Bien, tenemos la barra. Si ahora nosotros buscamos un objeto, por ejemplo, vamos a buscar
M57. Muy bien, vamos a él, lo tenemos aquí. Podemos hacer también zoom, no lo hemos dicho, con las teclas de avance y retroceso de página. Si ahora hacemos retroceso de página, hacemos un zoom in y mantenemos el objeto centrado. Nos vamos acercando y aquí tenemos la nebulosa anular de la Lira. El campo, para los que ya lo hayan observado, no es tan rico. En este momento no tenemos atmósfera. Este sería un campo con un cielo bastante transparente y con poca contaminación luminosa. Aquí tenemos la nebulosa anular de la Lira y vamos ahora a ver cómo se vería a través de los oculares. Aquí tendríamos con un ocular de 5 milímetros y con un telescopio de 10 centímetros la veríamos así. Recordemos que no se puede ver en colores, como es lógico, porque normalmente la sensibilidad de nuestro ojo no permite poder ver, apreciar los colores en unas imágenes de la debilidad que es la imagen astronómica. Aquí tenemos la anular de la Lira, incluso es muy difícil de ver la estrella central, pero nos da una idea de cómo será el campo, de la distribución del campo. Hemos cambiado un ocular de 7 milímetros, un ocular de 20 milímetros y aquí uno de 30 milímetros y aquí cómo la veríamos, es decir, prácticamente inapreciable, con un puntito inapreciable, como la veríamos en prismáticos. Podemos cambiar de telescopio por estas barras de desplazamiento de aquí, podemos cambiar de telescopio con los distintos telescopios que hemos introducido en la configuración. Asimismo, también con los siguientes iconos podemos añadir un retículo y también podemos añadir como referencia la superficie de un chip, de un sensor de cámara. El siguiente es un buscador Telrad, aquí lo tendríamos. Bien, es una manera de más o menos ver el campo, simular el campo que tendremos, no el que veremos, sería mucho decir, el que más o menos la distribución de cómo puede quedar nuestro campo para poder localizar o para poder ver cualquier objeto que nosotros tengamos seleccionado. Muy bien, teníamos pendiente volver a la ventana que no hemos visto, que es la ventana de cálculos astronómicos. Vamos a ello. Clicamos y se nos abre esta ventana. Vamos por pestañas. Primero la pestaña de posiciones. Aquí nos ha listado todos los objetos del sistema solar más brillantes de décima magnitud que están visibles en este momento en el cielo y sus coordenadas, su magnitud, la distancia en unidades astronómicas, el momento en que pasará por el meridiano, y el tipo de objeto que se trata. Por tanto, si ahora nosotros hacemos un doble clic sobre cada una de estas líneas, Stellarium lo que hace es situarnos el astro en el centro de la pantalla. Cerramos la ventana y tenemos aquí Júpiter, que es el astro que hemos seleccionado antes, y aquí con sus satélites, los satélites galileanos que tienen su posición correcta. Por tanto, aquí podríamos ver cuando se producían fenómenos como ocultaciones o como eclipses y algunos fenómenos mutuos entre los satélites. Muy bien, si ahora volvemos a la ventana y, por ejemplo, queremos ir a ver Ceres, ¿dónde está localizado Ceres? El programa nos lo ha buscado y aquí tenemos localizado Ceres. Aquí tenemos localizado Ceres en el cielo. Entonces podemos alejarnos para ver en qué situación está. Pues mira, está en la situación sureste.
pues está muy bajo realmente, está solo a 5 grados, por tanto será difícil la observación, será complicada, pero se puede intentar. Bien, prosigamos con la ventana de cálculos astronómicos. Aquí podríamos escoger otros tipos de conjuntos de astros. Por ejemplo, podríamos escoger los objetos Messier o los objetos Caldwell. Vamos con Messier, y aquí tenemos el listado de todos los objetos Messier, recordemos, de más brillantes que la magnitud 10. La siguiente pestaña es la pestaña de efemérides. En ella nos será útil para poder trazar en el cielo la posición de un astro del sistema solar que durante un cierto periodo de tiempo, y marcando pues cada determinada frecuencia de días, horas, su posición. Aquí, por ejemplo, vamos a escoger Saturno. Vamos a escoger Saturno. No es un planeta que se mueva excesivamente, pero para el ejemplo ya sirve. Y vamos a hacer que durante este mes podamos calcular las posiciones de Saturno. Aquí tenemos lo que nos mostrará, los campos de información que nos mostrará, y aquí tenemos la frecuencia, un día solar. Podemos hacer un minuto, depende de la velocidad o de la utilidad que queramos dar a estos datos. Y hacemos el cálculo por el botón de la parte inferior derecha. Hacemos el cálculo y aquí tenemos las posiciones de Saturno en este caso, y si clicamos encima de uno de ellos nos lo situará, y aquí nos mostrará la trayectoria del planeta en el cielo. Una manera de acercar o alejar es también con las teclas avance página, retroceso página. Acercar sería retroceso página y avanzar sería hacer un zoom out, alejarnos. Muy bien, aquí tenemos la trayectoria de Saturno en el cielo durante este mes, día a día, y por tanto aquí nos puede ayudar a situarlo en el cielo para ver si en determinado momento está cerca de alguna estrella o cualquier otro objetivo. Bien, volvamos a la ventana de cálculos astronómicos. Esto lo podemos hacer con cualquier astro del sistema solar que esté cargado aquí. Lo podemos hacer con cualquiera de ellos, con un asteroide. Por ejemplo, intentaremos con Pandora. Hacemos el cálculo de efemérides, y nos sitúa Pandora, pues nos lo ha situado, está debajo del horizonte. Fijemos que se ve hierba, por tanto sacaremos el suelo de nuestro planeta, y aquí tenemos el cálculo de las posiciones de Pandora en el cielo. Vamos de nuevo a la ventana de cálculos. Vamos a seguir viendo sus posibilidades. Tránsitos, la pestaña de tránsitos. Esta pestaña nos permite que el objeto que tengamos seleccionado en este momento, calcular el momento, la hora que pasa por la línea imaginaria que va del sur, pasando por el cenit y el polo norte celeste, que se llama meridiano, y que coincide normalmente con el punto de mejor visibilidad de los objetos durante un día o durante la noche. Antes que nada escogeremos otro astro. Por ejemplo, podemos escoger Júpiter. Cogemos Júpiter, tenemos aquí, y ahora hacemos el cálculo de tránsitos de Júpiter. Aquí tenemos el objeto que está escogido entre el 2 del 8 y el 2 del 9. Calculamos los tránsitos, y aquí nos aparecen cada uno de ellos. Por tanto, el momento en que estará más alto sobre el horizonte
Júpiter, por ejemplo, el día 4 de agosto, será a las 00:25. Y si ahora simulamos ese día, nos hemos ido al hacer doble clic, nos hemos ido al día 4, tenemos aquí Júpiter. Si nos alejamos para llegar a ver el horizonte, aquí tenemos que estar justo encima del sur. Y si trazamos, que se puede trazar con Stellarium, la línea del meridiano, es con el punto y coma, la tecla de punto y coma, aquí tenemos la línea del meridiano, es justo en el momento en que Júpiter está situado, en ese caso a la mayor altura. Este verano no será extremadamente propicio, estará a 26 grados del día 4 de agosto. Bien, hemos visto la pestaña de tránsitos. Vamos ahora con la de fenómenos. La de fenómenos es una pestaña también que nos permite calcular las conjunciones, los encuentros de dos o astros o más en el cielo durante un periodo de tiempo. Entonces, hemos escogido la Luna porque cada mes, al dar la vuelta a toda la eclíptica, se encuentra seguro con todos los planetas del sistema solar. Por tanto, tenemos aquí escogido la Luna, tenemos los planetas que están aquí. También podemos hacerlo con otros astros. Escogemos planetas porque quizá es una de las actividades más habituales por ver las conjunciones de objetos brillantes, aunque se puede hacer con otros objetos como asteroides, estrellas brillantes, etc. Bien, escogemos planetas y las fechas son del 2 del 8 al 2 de septiembre y la separación máxima, el filtro de separación máxima del listado son 5 grados. Bien, calculamos los fenómenos y vemos que los planetas se adelanta, pasa por cerca de todos los planetas. Y si ahora queremos ver, por ejemplo, la situación en determinada fecha, sencillamente debemos clicar encima de el listado. Por ejemplo, escogemos el 9 de agosto, en que la Luna estará a solo casi 1 grado de Marte. Bien, puede ser una ocasión para poder hacer alguna fotografía interesante, y vemos que será, evidentemente, el momento de la conjunción será de día, pero Stellarium nos permite hacer maravillas y sacamos la atmósfera y por tanto podemos ver, aunque sean las 12:21, podemos ver el encuentro, la conjunción de la Luna y Marte. Perfecto. Hemos visto, por tanto, estas grandes posibilidades que tiene la ventana de cálculos, y tenemos otras opciones. Tenemos una opción de gráficos que puede ser interesante puede ser de interés para los aficionados. No vamos a profundizar demasiado en ella. Y nos permite trazar gráficos de altitud sobre tiempo, azimut sobre tiempo, elevación mensual, etcétera, de la Luna, del Sol o del astro que tengamos seleccionado en este momento. Quizá la pestaña que tiene más interés, que a mí me supone una ayuda importante a la hora de preparar sesiones de observación, sea esta. ¿Qué ocurre esta noche? Porque en ella nosotros tenemos una serie de categorías, de tipos de objetos, y podemos seleccionar qué tipo de objetos queremos observar. Por ejemplo, queremos observar cúmulos estelares globulares, los seleccionamos. Y también podemos mostrar los objetos que estén sobre el horizonte en cualquier momento de la noche o
durante la madrugada, o durante toda la tarde-noche o alrededor de medianoche. También aquí podemos filtrar por el tipo de objetos, por la magnitud de los objetos que deseamos listar. Este es el listado de los son observables durante esta noche, teniendo en cuenta que lo hemos filtrado por la magnitud 10, las nebulosas planetarias que son observables durante toda la noche. Y podríamos escoger cualquiera de estos tipos de objetos y, evidentemente, si nos situamos encima de, si clicamos encima de la nebulosa escogida, por ejemplo en este caso hemos clicado encima de la nebulosa Dumbbell y cambiamos la hora para que sea realmente de noche y no pleno mediodía del día 2, teníamos como referencia el día 2. Bien, pues ya tenemos situados en el día 2 y aquí si cerramos la ventana de cálculos, aquí tendríamos la nebulosa Dumbbell, que si nos acercamos a ella nos aparece aquí en esta magnífica representación fotográfica que nos ofrece Stellarium. Por tanto, esta pestaña también es muy atractiva por lo que ofrece al usuario. Y por último es una pestaña de calculadora planetaria que nos permite comparar entre dos astros la distancia angular y su distancia real. Hasta aquí pues el tutorial de Stellarium. Bien, pero antes de finalizar os vamos a mostrar algunas de las imágenes que también ofrece Stellarium y que creemos que pueden gustaros y que quizá trataremos en un próximo taller, y si no podéis experimentar y investigar cómo se consiguen, que no es demasiado complicado. Es un simulador y por tanto tenemos que hacerlo, colocarlo en el sitio y en la fecha adecuada para poder observar las siguientes imágenes. Estamos en Saturno y estamos viendo el cielo con los anillos y encelados. Estamos en Saturno, en la parte superior de la atmósfera. Esta es una simulación que nos permite hacer Stellarium. Estamos en Burgos el 12 de agosto del 2026 en pleno eclipse total que podrá verse en esa localidad. Y con esta imagen de la Tierra vista desde la Luna, desde el Mar de la Tranquilidad, acompañada de Marte, Saturno y Júpiter, finalizamos este taller de Stellarium. Esperamos que os haya gustado y os haya resuelto dudas y abierto un poco más la posibilidad de usar este magnífico software que destacamos especialmente por su magnífica apariencia y por su facilidad y utilidad para los aficionados a la astronomía. Pues hasta otra ocasión. Muchas gracias.